Hola, soy Héctor Leandro Acosta Janchik y este es el video para responder a la consigna del final de la materia de problemas epistemológicos de la psicología, cátedra B. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta consiste en identificar las semejanzas y las diferencias entre Kant y Cassirer. Entonces, bueno, voy a empezar con lo que para mí es más evidente, la diferencia más evidente, que es la concepción del objeto. Bueno, para Kant, en cortas palabras, sin sujeto no hay objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el objeto exista como tal, para que el objeto exista como objeto, en tanto objeto, sí o sí, necesariamente, sin ninguna excepción, hace falta un sujeto que lo interprete como tal. Un sujeto que lo perciba como tal. Esto está totalmente contrastado con Cassirer, ya que Cassirer ni siquiera le da importancia al sujeto. Para Cassirer los objetos y los conceptos existen independientemente del sujeto. O sea, el sujeto es totalmente innecesario que intervenga para la existencia y el desempeño del sujeto y los conceptos. Pues tranquilo, existen libremente, sin la necesidad de un sujeto. Entonces, bueno, vuelvo a Kant y voy a explicar un poquito más a detalle esto, de cómo es esto de que los sujetos, sin sujeto no hay objeto. Bueno, esto Kant lo explica en su obra llamada Crítica a la razón pura. En esta obra, Kant la divide en tres segmentos principales, que son la ¿cómo se dice? Estética trascendental, la analítica trascendental y la estética, y la dialéctica trascendental, digo. Entonces, cada uno de estos segmentos estudia una parte específica, una facultad específica del conocimiento humano. O sea, porque lo que hace Kant en este libro es explicar cómo es que el ser humano conoce, cómo el sujeto conoce el mundo que lo rodea, los objetos, cómo hace para conocer. Entonces, bueno, como dije, lo divide en tres, en estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. Cada una de estos tres, como dije, estudia una facultad específica del conocimiento. La estética trascendental estudia la sensibilidad, la analítica trascendental estudia el entendimiento y la dialéctica trascendental estudia la razón. Entonces, el conocimiento humano está formado por la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Asimismo, cada una de estas facultades tiene una parte receptiva y una parte activa. La parte receptiva, bueno, es como le dice el nombre, es la parte que recibe, y la parte activa es la parte a priori de esta facultad, es la parte intrínseca de esta facultad. ¿Qué pasa? Cada facultad tiene, como digo, su parte activa y su parte receptiva, y al juntarlas surge su síntesis. Esta síntesis, a la vez que en conjunto con la parte receptiva y la parte activa y la facultad, a la vez que permiten distintas ciencias, esta síntesis se va a la siguiente facultad y es como su parte receptiva. Bueno, mi intención igual no es explicar detalladamente cada parte, lo estoy haciendo bien por encima porque la intención, como digo, no es explicarlo porque no va al caso y no va al punto de la consigna. Pero quiero explicarlo bien por encima para entender por lo menos cómo es que conocemos, para explicar esto de que como que sin sujeto no hay objeto. Entonces, a través de esta de este sistema, tan complejo sistema que hizo Kant para explicar el conocimiento, podemos deducir que nosotros estamos acá en este mundo y vemos las cosas pero no como realmente son. Nosotros vemos los objetos pero no como realmente son, lo vemos como se nos presentan a nuestros sentidos. ¿Se entiende? Nuestros sentidos son los que nos permiten entender a los objetos, pero según nosotros mismos, según nuestra propia interpretación. No los vemos tal cual son, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso. No es que vemos de una manera objetiva las cosas, sino subjetiva, de nuestra perspectiva, de nuestra interpretación de nuestros sentidos. Entonces, bueno, esa es la diferencia que podemos encontrar. Después voy a ir a las semejanzas, que voy a empezar por esta, que bueno, me voy a meter más en Cassirer,
en este caso, y vamos al concepto de serie. Cassirer organiza los distintos conceptos en series. Entonces, él lo que hace es tener por un lado la serie está conformada por conceptos. Y estos conceptos operan dentro de esta serie y dependiendo de la serie en donde operen, obtienen su significado y su sentido. Entonces, la serie es lo que da el sentido al concepto. Voy a dar un ejemplo que me parece bastante claro, que lo dio la profesora Minot en clases, y es la serie de los planetas. Vamos a ver planetas, la Tierra, Marte y la Luna, ponele. Y vamos a llamar a la serie planetas, como dije. Bueno, ¿qué pasa? Están dentro de esta serie la Tierra, Marte y la Luna, y por algo están dentro de la misma serie. ¿Por qué están? Porque tienen características en común y por eso pueden convivir dentro de la misma vecindad. Entonces, están en esta serie y la serie se llama Planeta, y la serie, como están en esta serie específica, esta serie específica es la que le da el significado. Pero ahora, vamos a agarrar dos planetas y vamos a desechar uno. Vamos a agarrar la Tierra y Marte, y vamos a traer además, no sé, Venus, y dejamos a la Luna por ahí. Entonces, esta nueva serie, vamos a llamarla también Planeta, pero va a tener Tierra, Marte y Venus. La Tierra también se llama Planeta, la serie, pero es distinta porque los conceptos son distintos. Los conceptos, al cambiar, la serie cambia, y porque ya no son lo mismos y ya no comparten las mismas características que compartían en el primer conjunto. El primer conjunto compartían ciertas características que lo hacían ser cierta serie, pero ahora en esta nueva serie comparten distintas características y por lo tanto tienen un significado y un sentido distinto. Esto se puede comparar análogamente con Kant, en el sentido de que el sujeto es el que, así como la serie le da el significado y el sentido a sus conceptos, en Kant el sujeto le da el significado y el sentido al objeto. Es más, hasta le da la existencia, porque como dije, sin sujeto no hay objeto. Entonces hace falta necesariamente un sujeto que le dé un significado y una interpretación al objeto para que sea un objeto en tanto objeto. Repito, no es que lo conocemos en su forma real, sino según nosotros lo interpretamos. Permiso, voy a ver si sigue grabando porque por ahí se corta. Perfecto. Sigo. Entonces, bueno, vamos a la segunda, a la segunda semejanza que encuentro, y es que tanto en Cassirer como en Kant vemos que no hay sustancias. No hay sustancias. Esto, bueno, ya se nota que lo estoy por comparar con Aristóteles, porque bueno, Aristóteles en su forma de ver las cosas veía a las cosas que siempre poseían una sustancia, y esta sustancia es la que le daba el sentido, esta sustancia es la que le daba la identidad, y esta sustancia a la vez es inmutable, no cambia, es genética, digamos, está ahí para siempre, nació ahí y se va a morir con el objeto porque es lo que le da su significado y su identidad. Eso decía Aristóteles, pero Cassirer y Kant no están de acuerdo con eso. Cassirer y Kant, como dije recién, en el punto anterior, en la semejanza anterior, en Cassirer vemos la serie, y la serie le da significado al concepto. Entonces, ahí los conceptos que estaban acá, que estaban en la primera serie, y después que agarramos dos conceptos y los llevamos a otra serie, cambiaron su significado, porque ya no pertenece a la serie es la que le da significado, y si cambia su significado es que no tiene esencia, ¿se entiende? Porque si tuviera esencia no cambiaría y seguiría siendo lo mismo, pero no, sí cambió, porque cambió la serie. Y lo mismo pasa con Kant, porque en Kant el objeto no existe por sí solo, necesita sí o sí, necesariamente, como dije, del sujeto para que sea interpretado como objeto. Entonces, como vemos tanto en Cassirer como en Kant, ningún objeto
depende de sí mismo para tener un significado o una sustancia. Siempre es otro el que le da su significado, por lo tanto no es sustancial. Bueno, ahora vamos a responder la segunda pregunta, que es ¿qué implicancias tienen para la epistemología los conceptos de Kant y Cassirer? Bueno, acá, qué sé yo, es como puede interpretarse de miles de formas, ¿no? Y para mí, la forma como, disculpa, la forma, o sea, ¿qué es lo que implica? ¿Qué implicancias tiene? Es que básicamente, si nos vamos por el lado de la sustancia, este último punto que dije que tiene semejanza, podemos ver que se cambia la perspectiva y se deja de, ¿cómo se dice? De justificar ciertas acciones que son injustificables, que en el pasado se hacían sin ningún problema. Por ejemplo, podemos relacionarlo con Lewontin en su obra No está en los genes, en los que da el ejemplo de que se relacionaba la forma del cráneo con la delincuencia y que determinada forma del cráneo le otorgaba una esencia a la persona que poseía esta forma de cráneo y lo hacía ser un delincuente. Y ya nacía así, por eso era genético, era, podemos decir, una concepción aristotélica de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Porque dependiendo de ciertas características inmutables físicas, genéticas, se es de una forma. También podemos relacionarlo con el texto como era de Haraway, en el que habla de los cyborgs, porque acá se ve cómo rompe totalmente con el esquema, corta con cualquier tipo de sustancia. Ya una mujer no es definida ¿cómo se dice? Por su biología, no es definida por su finalidad reproductora. Ya tiene más que ver con las acciones, con lo mental, más que con lo biológico. ¿Se entiende? Entonces, así se dejan de legitimar ciertos abusos, ciertas opresiones, se dejan de legitimar tantas cosas que encuentran su justificación con esto de la esencia. Y bueno, eso, esta forma de pensar tiene muchísimas implicancias y esta es una de ellas. Así que bueno, esa fue mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos.